vamos a la parte de layouts flexibles. Estos layouts flexibles, a ver, aquí la columna, digamos que, pues sí, tengo una lista fija, pero ¿qué pasa en una pantalla real? Pues yo lo que tengo es que por allá el backend o las bases de datos locales o algo me van a retornar un listado no de 3 elementos y así de simple, sino que vamos a recibir una lista de elementos de verdad mucho más grande. ¿Y cómo se comporta entonces la pantalla? Porque aquí tenemos estos elementos y miren que ni siquiera ocupa el total de la pantalla, no es scrollable, nada. Entonces vamos a ver en este siguiente paso cómo se va a comportar eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es a modificar la función de MyScreenContent. Entonces de momento dejémosle que sea eso la lista que llega. Pero vamos a tener aquí otro modificador. Vamos a crear un elemento columna, ¿cierto? Una función columna que va a tener un modificador. Ese modificador es el que yo les voy a decir. Entonces, es el que nos va a permitir ocupar el máximo posible en la pantalla. Entonces, es lo que dice, vea, columna. Independiente de lo que tenga, siempre vaya a ocupar el máximo del alto del dispositivo o de la pantalla. Entonces, ya él con esa propiedad, entonces se va a encargar de ser mucho más de todo el contenido ser súper, súper grande, súper largo. ¿Sí? Eso como primera instancia. ¿Cierto? Bueno, aquí, miren que aquí ya cambié en el preview, es súper gigante. Y como queremos ya, que, digamos que tenemos una lista, aquí de 3 elementos, pero ¿qué pasa si son 20? Ni siquiera se van a ver todos los 20 en la pantalla. Yo quiero que el botón quede siempre en la parte inferior para poder, porque ese es el call to action. Imagínense, de usabilidad hay uno con el dedito ni siquiera le alcanza hasta la mitad de la pantalla. Entonces vamos a ponerle a esta columna otro modificador, ¿cierto? Otro modificador que es el peso, ¿cierto? No sé si se acuerdan en las primeras etapas de nuestro desarrollo con linear layouts que jugábamos con los pesos con los pesos de los elementos para saber si yo tenía una fila o una columna de un peso en particular, dependiendo de la distribución de los pesos, se anchaban o encogían Exacto. mucho más. ¿Sí? Bueno, aquí esta parte, el contadorcito va a ir por fuera. Aquí el contador va por fuera de la columna para que la columna tenga todo el peso ganado y el contador quede siempre como una especie de flotante. Y Ujú. aquí vamos a ver con este cambio, el contador lo sacamos de la columna interna, ¿cierto? Que tiene un peso de 1, entonces se va a expandir hasta el máximo. Y el contador va a estar siempre en la parte de abajo. Entonces aquí va a estar en la parte de abajo, acá por el tamaño no se ve, pero yo aquí lo disminuyo y acá se ve el contador. Entonces mientras lo generamos acá, ya lo vamos a ver aquí en la pantalla visible. Este es el único paso que hicimos, pues solamente agregarle un modificador a la columna para que nos permita crecer hasta el máximo posible. Eso es lo único que hicimos. Y sacar el contador para que se ponga en la parte inferior del dispositivo, pues de la pantalla. Y lo que queremos con el contador es hacer algo, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, cambiarle propiedades al botón. Si queremos cambiarle propiedades al botón, entonces podemos jugar aquí con un poquitico de... Vamos a jugar aquí un poquitico con estas propiedades. Sí, Voy al dependiendo counter, del contador, cambia algún color. efectivamente. Entonces, el color del texto en este momento es blanco, ¿cierto? Y, y el color del contador es moradito. Pero yo puedo cambiarle el color del background del botón dependiendo del conteo que tenga. Entonces, si yo actualizo acá, no me va a cambiar mucho. De hecho, no me va a cambiar. Me va a mantener como está probablemente. Bueno, aquí le puse, si es menor green, va a ser white. Listo. Aquí nos va a cambiar así, ¿cierto? Pero cuando yo le dé clic más de 5 veces, entonces el botón se me va a poner con un fondo de color verdecito, ¿sí? Y eso lo vamos a ver así. ¿Vale? Entonces, clic, 2, 3, 4. Cuando es mayor de 5 cambia el fondo. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, Ujú. eso. Más que la lógica de cambiar del color, es decir, vea, yo el botón puedo extenderle el comportamiento cambiando algún atributo, ¿cierto? Entonces cambio el atributo de colores y dependiendo del valor del counter, yo le cambio el background.
¿cierto? Sigo mostrando lo mismo como en el label del botón, que al final es un texto normal. Y listo, ahí vamos. Eso es lo que se llama en este paso darle flexibilidad a la pantalla. ¿Sí? Am, pero entonces ahora empecemos a ver, listo, esta pantalla es grande, ocupa el máximo, pero ¿cómo la hago scrollable? No sé cómo decirla, para que, bueno, la digo de las dos maneras para que todos Sí, entendamos. Para poderle hacer scroll. Entonces acá por los elementos no tiene scroll, pero vamos a ponerla con una propiedad que nos va a permitir hacerle scroll y es la propiedad que nos evita tener que crear Recycler View, Adapter, View Holders y no, items por aparte. eso ¿Sí? sí me encanta. Entonces vamos a reescribir no, vamos a poner una función que se llama namelist, ¿cierto? Una función que se llama namelist. Y esa namelist es Tiene una un lazy composador. column, que es una función composador que ya me va a permitir hacer scroll, ¿cierto? Donde el modifier de la columna, de la lazy column, es la que le llega como parámetro. Mire que entonces ahí ya no estamos acoplando a que la lista tenga un modificador en particular, sino que la lista sea lazy y yo le paso un modificador. Y el modificador es si se extiende, si no se extiende al máximo, en fin, lo que le queramos poner en el modificador. Va a recibir una lista de nombres, ¿cierto? Y, eh, y aquí, a ver, name, pero de hecho aquí no se llama name, si aquí debería llamarse items. Ah, no, 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 es no. el... Ajá. Este items es un elemento interno, pues había que Import. importar el items, ¿cierto? Entonces la columna es como el reemplazo de la Recycler View con su scroll y la columna está compuesta de unos items, ¿cierto? Esos items van a estar, ¿con qué valor van a tener? Van a tener un string propio, pero aquí puede ser un objeto cualquiera, ¿sí? Y aquí en su parte interna, su lambda, ¿qué va a hacer? Listo. Entonces, entonces dentro de cada ítem, cada name va a saludar al nombre que le llega y el divisor lo va a poner de negro, pero no me parece más bonito así blanco como lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ese name list, ¿qué va a pasar? Ese name list lo que va a hacer es a reemplazar toda la funcionalidad más grande interna de la columna de MyScreenContent. Y ese MyScreenContent solamente va a tener una generación de la lista, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer solamente es actualizar el constructor de MyScreenContent, solo el constructor, ¿sí? Para enviarle los parámetros. Para Para enviarle colocar los unos parámetros por parámetros. default, para que hagan unos valores por default. Exacto. Entonces, miren que Ujú. aquí ya voy a darle eh, que no tenga una lista fixa de 3 elementos, sino una lista que pueda crecer hasta 1000, ¿cierto? Esta función list es una función propia de Kotlin, pues esta sí es puro Kotlin. Yo le digo de cuánto quiero una lista y quiero una lista de 1000 elementos. Aquí veo el preview, pero no puedo ver más del preview acá, pero acá a la derecha voy a ver ya todo completo cuando despliegue. Ahí quiero también dejar algo muy interesante aquí, ese modifier. Miren que como dice Carlos, se colocó como parámetro ese modifier y es una de las muy buenas prácticas que se debe tener en Compose para hacer Composable más reutilizables. Porque recuerden que el modifier es cambiarle ese estilo, o sea, cambiarle el ancho, el alto, el padding, el color, ¿sí? Algunas Sí, cosas se pueden cambiar del layout. Si no lo pasamos como parámetro, como lo vemos ahí, pues no vamos a amarrar que el tamaño, el padding siempre es como está definido ahí adentro. Si lo colocamos como un parámetro y miren que tiene un valor por default, que es ese modifier, pues podemos omitirlo o podemos sobreescribirlo para como lo necesitamos en nuestra pantalla, en una pantalla en particular. Entonces es una muy buena práctica dejar eso en los composers. efectivamente. Ahí ya Sí. se ve bien. Entonces ahí ya se ve bien. Entonces lo que hicimos fue crear una función composable namelist, ¿cierto? Que recibe una lista y un modificador. Y lo que va a hacer es crear una lista scrollable, una lista que pueda scrollear con cada ítem, cada elemento de los que mandamos en la lista. Entonces en MyScreenContent creamos esa lista como constructor por defecto de 1000 elementos y lo que teníamos antes con el columna, el greeting y el divisor, ya lo que hacemos es hacerlo acá porque internamente namelist hace ya toda esa lógica. Entonces lo reemplazamos acá por una lazy
Listo. Y esa lazy, digamos que ya tenemos 1000 elementos que están ahí para visibles en la lista. ¿Cómo hace Jetpack Compose para una lista de 1000 y, digamos, ser tan fluido? Porque hasta el punto, pues, mira que es totalmente fluido. No es que los tenga en memoria todos, no. Es lo mismo. Cada elemento que va llegando es el elemento que se va emitiendo y lo vas emitiendo, entonces él no sabe cuánto llega, él sabe que tiene que llegar hasta 1000, pero él no sabe que él va, cada vez que hacemos ese scroll, él va a emitir, 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 emitir. Entonces, eso ya está completamente tuneado para que funcione de la forma más eficiente posible. Exacto. Sí. Muy chévere. Uy, esto es algo, no más con eso, ya me estoy enamorando de Compose. Claro, es De que dejar de evitar para, hacer tantas cosas, ¿no? y al final, y es que, bueno, digamos que estos son como los primeros pasos, pero sí, pues mira que nos evitamos crear adaptador, en la Recycler View setearle lo que teníamos que setearle, ¿cierto? El tipo de layout de la Recycler View, si era una grid, pues, o de Lineal. columnas, Sí, lineal. linear, y cada adaptador con su respectivo viewholder, ¿cierto? Y No, cada ítem sí. dentro del cosa. Entonces, sí, mira que nos lo ahorramos acá todo. Entonces terminamos la sección de Flexible Layout. Ahora vamos a hacer unas animaciones muy sencillas, pues. Una animación es que cuando le hagamos tap a cualquier elemento, hoy que le hacemos un tap a un elemento y no pasa nada, lo que vamos a hacer es cambiarle un poquitico el background para que, para que se vea pues que lo clicaron. Hagamos de cuenta que estamos de una lista seleccionando los que queremos para hacerle alguna otra acción. Entonces acá va a entrar en juego, supongo que va a entrar en juego el Surface, que es el que me permite cambiarle el fondo a algo. Eh, pero no, hay una propiedad background del texto. Perfecto. Entonces, a la función greeting. En la función greeting vamos a reescribirla de la siguiente manera. Vamos a definir dos variables que nos van a definir dos comportamientos. Entonces, vamos a la función greeting. Dos variables que van a definir dos comportamientos. Una variable es selected, que es el que nos va a indicar si está seleccionada o no cada elemento cada ítem de la lista. Y una función animated color as state, que nos va a permitir, dependiendo del valor del selected, si lo ponemos de color rojo o de color transparente, no, pongámoslo aquí como de color gray, si está seleccionado, y si no, color gray. Y si no, déjelo así como está transparente. Y esto aquí no me encuentra las cosas y vamos a ver cuál es que no me encuentra. Yo creo que, ¿será Imports. que hay que importar o hay que agregar una librería? ¿Sí es un import? Opa, opa. Yo creo que es un import de los setters. Creo, pues. No. Mira que. Yo creo que son los values para hacer los. Son los values para hacer los lazy. Acá. A ver. Miren que la definición acá no es un igual, sino que es by lazy, ¿cierto? Eso Eso, ajá. es un delegado, by lazy, perdón, no, es un delegado que nos dice, vea, este man va a cambiar de valor dependiendo del state emitido por este, ¿cierto? Entonces el by es el que nos va a permitir hacer eso, pero, así sí me faltaba importarlo, ahí ya está, Sí. no hemos hecho nada, es variable y select y background color. Puedes Y de pronto, estas, perdón, te interrumpo ahí, cerrar esa parte del project. De pronto se pueda, esa partecita a la izquierda donde está el listo, árbol claro. Entonces, y mire, se pues puede veamos. extender. Eso. Entonces, lo mismo de ahorita. Ahorita, acuérdense que estamos guardando un valor de un contador con la función remember en una variable, ¿cierto? Exacto. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de la misma forma, solo que es que como acá no sabemos qué va a pasar, ahorita con el contador lo que hacíamos era dentro de un clic, entonces él sabía cuál era el evento, pero acá no sabemos cuándo va a ser, por eso es que los inicializamos como por un delegado, cuando se llame en un evento en cualquier momento, no sé cuándo, asignele ese state, el valor de ese state al isValue, al isSelected. Y lo mismo cuando, dependiendo de ese isSelected que obtuvimos arriba, cámbiemele el valor del background y asígneselo a esta variable. Y lo que tenemos aquí nosotros es en el builder del modifier, es agregarle
ahora el Ground. background, Ujú. ¿cierto? Y al background le vamos a poner el color. ¿Cuál es el color? El background color que acabamos de hacer en la línea 85, que este man background color, ¿cierto? En la línea 85, ¿cierto? Y, y acá le ponemos el evento de que queremos que sea clicable, el evento que sea clicable a cada uno de los elementos del texto de la lista. Entonces, hasta clicable aquí no me lo está agarrando. Buena pregunta. A ver, ¿a quién se lo estoy poniendo? Ah, pero ese no debe ser del texto. No, es del, Ese no es, ese es sigue interno. siendo parte del modifier. Exactamente, del Ujú. modifier. Importar. Bien, entonces ahí queda la lógica. Entonces, cuando haga clic, entonces si está seleccionado, entonces póngale el valor contrario, ¿cierto? Y emita otro valor acá. Y como emite otro valor acá, entonces lo que va a hacer es decir, ah, cambió el valor acá. Como este también es un state, si le cambió el valor al estado ahí selected, entonces cámbiale también al background. Entonces ahí como el ciclo de, el ciclo del cambio acá, de la gestión del estado. Entonces, visualmente acá no vamos a ver nada, porque no cambiamos nada visual, ¿cierto? Pero cuando lo despleguemos en el dispositivo, lo que vamos a hacer es ya verlo funcional. Entonces, cuando le hagamos un clic a alguno de los elementos, vamos a cambiar al fondo si está seleccionado por un fondito gris y si no, se queda así con un fondito transparente, que es como está el ítem normalmente. Entonces, le hago clic aquí al 6, ¿cierto? Entonces, cambio. Si lo vuelvo a hacer, cambia. Al 5, al 4, al 8, ¿cierto? Y esa es la funcionalidad que acabamos de hacer. Con un clic cambia. Si los quiero desclicar para que queden en su estado anterior, solamente volverlo a hacerle clic. ¿Sí? Entonces, esto es parte de las animaciones. Y miren que la animación llega solita. Nosotros no tuvimos que animar que él se seleccionara. La animación es solita. ¿Por qué? Porque estamos con un tema que es todo de material design. Hasta aquí, claro, Juan. ¿O hay alguna Sí, otra? no, ¿Sí? claro, claro. Ahí me parece muy interesante que miren que podemos en el background colocar un color o en este caso colocamos en este caso un animate color. O sea que Sí. esa es la ventaja de Compose, que podemos agregar diferentes cosas en su momento, ¿no? En un color normal o si queremos una animación, mire cómo está sencillo colocarle una animación. Sí. A ver, muchas de las cosas que estamos haciendo acá, por ejemplo, este Remember, este Animate Color as State, está, cuando le damos Command Enter, pues o Command Click o Command, para acceder al elemento, vemos la documentación y que algo me ha parecido súper valioso, porque vos en las views anteriores en Android, dentro del API de la view, pues no tenías una gran documentación. En cambio Sí, acá te explican súper bien cada uno de los parámetros que hace, qué es lo que hace en sí mismo la función y puedes ver toda la definición de la función, lo cual te ayuda a entender y a comprender mucho mejor cuándo al aplicar una propiedad, cuál puede ser como el valor esperado. Entonces es un valor gigante con eso. exacto. ¿Sí? Con esa parte de animación, digamos que cerramos el paso 7, que es el de animar la UI. Es una animación muy simple, pero sí, ahí queda. Espérate que no me puedo ir al otro. 8. Al 8. Y este es ya el último paso del Code Lab. Este paso, digamos que pues, no podemos hacer tanto como queramos o podemos no hacer mucho. Vamos a hablar de los temas de la aplicación. Entonces, el tema, como lo habíamos mencionado un poquitico al principio, lo tenemos definido acá, dentro de MyApp, ¿cierto? Se llama Compose Basic Theme. Ese Compose Basic Theme, si lo localizamos en el proyecto, está acá como parte del template y es lo que decíamos ahorita que podemos jugar con eso, ¿sí? Y podemos jugar tanto con eso que podemos también hacerle cambios a algunos de los elementos de nuestra interfaz. Entonces, por ejemplo, el texto que tenemos acá, no sabemos, está con el valor por defecto del texto, la tipografía del texto. Pero ¿qué pasa
si a ese texto, en el greeting, ¿dónde está el greeting acá? Si a ese texto yo le pongo alguna otra propiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque aquí lo tenemos con la propiedad texto y propiedad modifier. Bueno, pongamos esta propiedad acá para leerlo mejor. Y Exacto. acá le damos una coma y digamos que podemos jugar con, por ejemplo, vamos a ver si el texto tiene algo de styling. Text está el text align, text decoration. Podemos jugar como con cositas, listo. Acá el text align pues no nos va a decir mucho, pero juguemos con mejor con otras cosillas por aquí. A ver, aquí el texto nos dice, Un bueno, style. se llama style la Ujú. propiedad. Style, listo. Y Eso es del podemos tipo cambiar text style. el estilo del tipo de letra, de Claro, todas esas cosas que claro. hacíamos antes en un... Entonces yo puedo llamar aquí directamente al material team, ¿cierto? Como clase o como lambda, como queramos, pero yo lo voy a llamar aquí como clase y yo puedo llamar algunos de los elementos a la tipografía, por ejemplo, ¿cierto? Y decirle, bueno, cambie la tipografía del texto, ¿sí? ¿Qué tipo de tipografía quiero? Estos son los tipos. Body, H1, que es para los títulos, H6. Entonces, si yo le pongo como un voy a ponerle un H3, eso es una cosa gigantesca. Creo que se nos va aquí, si lo ponemos aquí en el preview, nos va a poner estos textos que eran más chiquiticos en un tamaño súper gigante. Ahí miren que de nuevo es interesante que todo este tema está declarado en Kotlin, ¿no? O sea, lo que Sí, veíamos en la clase del tema y estas tipografías están definidas ahí, que también las podemos modificar, agregar nuevas. Esas las que vienen por default, de ejemplo, pero podríamos agregar otras. claro. Entonces, y miren, por ejemplo, que aquí en el main activity, miren cómo se ve con el H3, se ve súper Ah, gigante, pues se claro. ve feito. Si se lo pongo como un body 1 o body 2, pongámoselo, él va a tener aquí otro comportamiento diferente. Va a tener otro comportamiento, va a ser mucho más chiquito, va a ser como más de tipo párrafo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Mire con el body 2. Entonces yo utilicé ahí el body 2. Y dice, sí, es que es más pequeñito. Perfecto. Digamos que lo dejamos así porque así es como lo pide el diseño. Pero el color es el negro, que es el color por defecto. ¿Qué pasa? Yo le quiero cambiar el color. Entonces yo puedo ir a esa propiedad, darle aquí darle algo que se llama copy, Copy. ¿cierto? Y el copy tiene también otros parámetros, entre ellos el color, ¿cierto? El font size, el font weight, el estilo de la fuente. O sea, tenemos una cantidad de cosas ya para el estilo del texto en sí. Yo le quiero solamente cambiar el color. Entonces le pongo color. Sí, el color ya no lo quiero negro, sino que lo quiero mi lista de colores. Lo quiero color. Punto. Vamos a poner un colorcito ahí que medio se vea diferente al negro. Voy a ponerle un gray. A ver cómo se nos ve con el gris. Y ahí lo cambio a color gris. Vamos a ver si el color es visible o no el cambio. Pero más que ver visible o no el cambio, lo interesante es que yo algún elemento de mi tema, ahí sí, ahí se ve el cambiecito gris. Es que yo el tema que tengo definido en mi aplicación o el tema que puedo acceder como material theme directamente, yo puedo jugar con el valor de la propiedad y hacerle un copy. Y hacerle un copy quiere decir que obténgame todas esas propiedades menos esta. ¿Cierto? Es esta en particular, yo quiero que para el resto se comporte igual, pero para la propiedad color, póngame esta. ¿Sí? Exacto. Entonces es como hacerle como es, al final es referencia y valor. Entonces yo lo que solamente quiero tener no la referencia, sino un nuevo valor para un tema en particular o para un atributo en particular. Lo que hago aquí es eso. ¿Querías complementar algo más, Juan? No, no me quiero adelantar mucho, pero luego vamos a ver algo que hace esto que hagamos, que acaba de explicar Carlos, digamos, del copy, pero sí queremos llevarlo a que se pueda generar como no solo este body, sino también el tipo de letra y otras cosas y aplicarlos a Sí, un compose específico. Vamos a ver algo que se llama los ambients, que nos va a permitir hacer ese tipo de cosas, especificar, bueno, claro, quiero esta tipografía y este color y demás, pero no a todos, sino a este pedacito de mis composables y se puede agregar algo interesante ahí. Pero vamos a ir viéndolo esto efectivamente. en los próximos videos. Sí, Juan, y con este paso
ya consumimos ya nos hicimos todo el Colab. Ya Sí. queda completo. Algo interesante de este primer code es que es genérico y nos muestra todas las cosas que podemos hacer con Compose, desde que es una UI declarativa, manejar el estado, tener los layouts flexibles, aparte de animación, que luego en los próximos videos y también que vamos a estar desarrollando en los próximos Labs, vamos a enfocarnos en algunos puntos, porque hay un Lab específicamente de toda la parte de los temas, hay un Lab específicamente de los layouts, hay un Lab de los estados. Entonces, algo interesante es como un overview de todo lo que nos trae Compose y ver lo que no es tan complejo, ¿sí? Es sencillo, es como parte del día a día porque al final es Kotlin y que también nos ahorra, pienso yo, en algunas ocasiones mucho trabajo de lo que hacíamos antes, como lo hacíamos antes. Sí, sí. Y al final, a ver, con práctica, Juan. Hace 2 o 3 semanas arrancó el Android Dev Challenge con Jetpack Compose. Cada semana han venido poniendo como una tarea diferente, ¿cierto? La primera semana era como una aplicación Unos retos. como con una lista de detalle para las mascotas o para cositas así. Eh, la siguiente semana la pasada fue un reloj o un contador, algo así. Sí, Esta semana no me acuerdo qué, no sé si es algo con el cambio de temas o algo por el estilo, no me acuerdo. Pero, pero al final son como retos para ir mejorando o para ir explorando el framework de desarrollo. Y con el día a día laboral, no sé qué tanto, porque no sé qué tanto la gente esté utilizando Compose a nivel ya productivo. Se sugiere que todavía no, aunque el beta, digamos que no te va a generar ya como un gran cambio que te rompa la API. Pero digamos que esto ya hemos sido nosotros los que hemos empezado como a jugar y a curiosear un poquito con esto. Entonces, es jugar y la parte más interesante para mí es poder seguir todo este pathway a un ritmo tranquilo, a un ritmo que nos vaya permitiendo aprender cosas, entender el framework. A mí, como Carlos Daniel, no me interesa hoy es sábado, a mañana domingo o al lunes ya poder tener todos los códigos completos o el path completo solo por hacerlo. Me interesa más es digerirlo tranquilamente de forma que cuando esté haciendo las cosas las entienda qué es lo que estoy haciendo, no dedicarme solo a hacer copy-paste, pues porque es que los códigos están ya hechos. La idea exacto. es entender por qué hacemos ese copy-paste, por qué estamos poniendo una propiedad, cómo le podemos cambiar otra propiedad, cómo podemos jugar con ciertos elementos. Pero lo más destacable de este primer code es entender que todo funciona con funciones composable, que pueden o no pueden recibir parámetros, que nunca una función composable va a retornar un valor porque aquí ya no se retorna nada, aquí se emite el mismo concepto de UI declarativa. Y bueno, es jugar con las cosas. Exacto. Y eso que vamos a seguir haciendo en estos videos, así que si quieres ir poco a poco también de la mano, lo interesante son los videos, puedes pausar, escuchar nuestras aclaraciones, nuestras opiniones y así también con ello poder tomar tus propias decisiones y también tus propios conceptos, pues síguenos que vamos a seguir realizando diferentes videos resolviendo estos diferentes códigos y demás. Poco a poco calma, con calma. Yo a veces bueno, tú ya llevas decías más de 15 años, yo también llevo más de 15 años en este mundo y ya uno se toma las cosas más con calma, sí, o sea, si sale algo nuevo y yo me recuerdo antes, ¡guay! Hagámosle y ya va con calma, uno sabe que hay que entenderlo bien, analizarlo, pues para poder aplicarlo de la mejor manera y no llegar ya de los años de experiencia, no llegar a implementar algo y que pues al final esto se vuelva antes de una solución, se vuelva antes un monstruo que no es posible mantener y demás. Y cuando pues somos muy profesionales y trabajamos en una empresa, sabemos que no es fácil tomar una decisión de cambiarlo de un día a otro y que no, que esta empresa es vetusta, esta empresa es vieja, esta empresa no implementa nada nuevo, pero es que hay que comprender que no es tan fácil. Y esto, hacer un pathway, hacer un camino adecuado, pienso que nos da tanto el conocimiento como el profesionalismo para tomar las decisiones en el momento adecuado, en el proyecto o en la empresa para cambiar y llegar. Pero eso sí o sí, Compose llegó, Compose se va a quedar y va a ser la nueva forma de ser UI, así que hay que empezar desde ahora, de una forma tranquila, ¿sí? Empezar Sí, a estudiarlo. sí, Carlos, Juan. muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Juan. Quería como cerrar ahí algo de tu último comentario Sí, y es que
Ya lo habíamos conversado hace un Sí. tiempo atrás en tu podcast, Snippets Tech, para que los, recuerden buscarla ahí en Spotify, creo que está en Google, está también Podcast. en el podcast de Google, en Play Music, o en, no, Está en, no me acuerdo en está en cuál de Google esos. Podcast, está en Anchor, Spotify y en Apple Podcast. Perfecto. Ya hemos hablado de estos temas. Nosotros somos ingenieros de software. Nosotros no somos ingenieros de frameworks. Mire que apenas estamos empezando a aprender a manejar un framework. Entonces, sí, vámonos con calma. Vamos siempre, siempre hay tiempo para todo, hermano. Y sobre todo para el aprendizaje. Entonces, eso es lo más Exacto. importante. Y Juan, muchas gracias por la invitación a esta nueva serie. Vamos a seguir evolucionando las cositas. Vamos a intentar seguir evolucionando la forma en que el video quede también más fluido, pero no a la carrera, sino porque lo que uno más interesa más que finalizar un Code Lab es que el concepto se entienda, que lo que hicimos ahí de verdad sepamos qué fue lo que hicimos y que nos quede como el conocimiento para que en el siguiente Code Lab aprendamos o sepamos por qué están tomando alguna decisión allá. Claro. Bueno, muchas gracias, Daniel, Carlos Daniel, por estar aquí con nosotros. Aclarando todo el nombre. Sí, Carlos Daniel, gracias por estar. Y vamos a estar, como les digo, varios videos. Así que recuerden compartir, recuerden darle like y los esperamos en otro video aquí en el canal de Defer. Chao, chao. Chao, Daniel, gracias. Chao, chao comunidad, chao Juan.